Fíjate, opositor, el otro día salía en uno de los medios de comunicación escritos más importantes de este país un artículo en el que se hablaba de la gran oferta de empleo público 2022 y se instaba al lector de ese artículo a ponerse a opositar ya, porque podía contar con 6 meses de cara a la obtención de una de esas plazas. Entonces, a nosotros, en la radio del opositor, nos crea, cierta confusión que desde academias o desde medios de comunicación se haga creer a la gente que en 6 meses puede obtener una plaza. Incluso, aunque la convocatoria de tu oposición no sea en enero y sea en febrero, marzo, abril, mayo de 2023, te queremos decir que ya vas muy justo. Una plaza y mucho menos de cuerpos superiores a 1 o de los cuerpos técnicos a 2 se puede obtener en 6 u 8 meses de estudio. Porque para empezar, como hemos dicho muchas veces aquí, solo para ubicarte en tu oposición son como 3 meses. Y luego ya depende de las facilidades que tengas para estudiar, del apoyo económico y familiar, en fin. Que queremos recordarte que a pesar de lo que leas en los medios de comunicación y a pesar de lo que las academias quieran vender, una plaza está genial si la obtienes, pero el periodo anterior lo más probable es que hayas estado estudiando durante mucho tiempo. ¿Es cierto que hay gente que tiene muchísima suerte y que aprueba con poco tiempo de estudio? Sí, pero en comparación con la media de su oposición. Es decir, si la media de su oposición está en 4 o 5 años y una persona la aprueba en 2, eso quiere decir que ha tenido mucha suerte, que se le ha dado muy bien o que ya venía estudiando de antes. Pero lo normal es que no te saques una plaza en 6 meses. Así que si tomas la decisión de ponerte a opositar, que no sea por lo que te dicen los medios de comunicación ni por lo que te prometen las academias. Hay un periodo en el que tienes que adquirir un montón de conocimientos, normas, artículos, y desde aquí ya sabes que te animamos, pero lo que no hacemos es engañar a nadie, a ningún opositor, porque nosotros estamos en el camino, sabemos que es duro, sabemos que es largo y no nos gusta nada que nos cuenten las cosas como no son. Dicho esto y aclarados los términos básicos de la decisión para ponerse a opositar, en este programa traemos una entrevista que creemos que os va a ser muy útil, especialmente para este verano, para esos momentos en los que estamos un poco, que no nos apetece estudiar, que hace muchísimo calor, que vemos en el Instagram las fotos de los demás en la playa y que nosotros queremos conseguir nuestra plaza, pero no todas las horas del día son iguales, especialmente las horas en las que aprieta el calor entre las 2 y las 6 de la tarde es muy duro, así que te recomendamos una lectura, pero no vamos a hacerlo nosotros, sino que lo va a hacer una persona que pertenece a esta revista como secretario y que además nos va a contar algo más allá de lo que es la revista en sí. Creemos que es una clase magistral que tenemos la suerte de recibir en la radio del opositor, así que muy atentos. Bienvenidos al programa número 73 de la radio del opositor, un punto de encuentro para todos los opositores en colaboración con la Academia AUDE Oposiciones, que por cierto, la Academia AUDE Oposiciones no te dice que te vas a sacar la plaza en 3-6 meses, sino que te dice la media en la que está tu cuerpo y posteriormente te dice cuánto valoran que vas a tardar tú en función de las características propias de tu vida, no de la vida de otros, sino de la tuya. Bienvenidos y comenzamos. Nos acompaña en el programa de hoy Juan José Rastrollo Suárez. Él es secretario de la revista Documentación Administrativa. Y diréis, ¿y por qué lo traéis al programa? Bueno, porque consideramos que es una revista súper interesante, os la hemos recomendado alguna vez, se acerca el verano y tenemos que leer algo, así que contamos con él hoy en el programa. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por haber contado conmigo para esta entrevista. Bueno, queremos saber muchas cosas de la revista, pero nos gustaría empezar por el momento actual. ¿Por qué hay una revista que habla sobre documentación administrativa o que lleva este nombre, que por cierto es poco marketingiano? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que la revista Documentación Administrativa es muy antigua. Nació a finales de la década de los 50
y es una revista que, bueno, pues ha sido una referencia insoslayable en el ámbito del derecho administrativo durante mucho tiempo y también de la ciencia política y de la administración. Ha tratado, la verdad es que a lo largo de sus 5 décadas de existencia, los más variados temas en el ámbito del derecho administrativo y de la ciencia política, pero desde que se inició una nueva etapa a finales del año 2020 con la dirección del profesor Ricardo Rivero Ortega y conmigo como secretario, pues queremos focalizarnos en el estudio de la función pública y todo lo que tiene que ver con el empleo público. Entonces, bueno, pues esta es ahora mismo la razón de ser de la revista y nuestra intención es concitar en ella la mayor parte de trabajos y los trabajos más interesantes que puedan existir sobre profesionalización de la función pública, modernización de la función pública y gestión de la función pública, que es una materia que quizá está un poco olvidada por la disciplina de un tiempo a esta parte. Es una revista que sale anualmente, ¿verdad? Sí, hasta ahora sale anualmente. Y hasta ahora ha salido gracias a las colaboraciones de algunos expertos en materia de derecho administrativo y de ciencia política, expertos muy prestigiosos que han aceptado nuestra invitación para publicar sus trabajos en la revista. Lo que ocurre es que desde este año estamos intentando que nos envíen trabajo para abrir definitivamente la revista a cualquier envío de cualquier persona que dentro del ámbito fundamentalmente de la ciencia política o del derecho administrativo esté interesado en publicar un trabajo en nuestra revista que tenga que ver con estos tópicos que anteriormente mencionábamos, ¿no? El empleo público, la gestión, la modernización, la profesionalización. La verdad es que a lo largo del tiempo podemos ver cómo determinados asuntos son especialmente relevantes en el ámbito del empleo público y se han convertido en el objeto fundamental de la revista en los 2 últimos números, que son los que hemos dedicado al empleo público de esta nueva época, ¿no? Por ejemplo, en el último número, pues nos hemos focalizado bastante en la cuestión de los funcionarios interinos. Ahora mismo es una cuestión muy relevante y nuestra intención es que los distintos números que publiquemos, ojalá podamos publicar más de uno al año, porque es nuestra intención, con el paso del tiempo, ojalá podamos publicar más trabajos, pues se centren también y presten especial atención en las cuestiones más actuales que en cada momento existan y tengan que ver con el empleo público. Ahora hablamos de los interinos, porque a nosotros nos interesa bastante, ya que sois expertos, a ver si podemos entresacar un poquillo vuestra opinión. Pero antes de nada, que nuestros oyentes sepan que es una revista digital y que además está respaldada por el Instituto Nacional de Administración Pública, ¿no? Sí, así es. Como decía anteriormente, es una revista que tiene muchísima historia, que se inició en el año 1958 y que, como bien dices, pues cuenta con el aval del Instituto Nacional de Administración Pública, que es perfectamente accesible por cualquiera, tanto el acceso a los artículos de los últimos números como de los anteriores, que están digitalizados. Es gratis, vamos, voy a traducir yo al castellano, porque como tú eres profesor, profesor titular de la universidad, pues yo lo traduzco al castellano, que es gratis, que está abierta para todos, ¿verdad? Sí, es totalmente gratis y además está digitalizado pues tanto el proceso de consulta de artículos como de bajada de artículos como también de envío de originales en el caso de que cualquier persona, que es lo que de alguna manera queremos promover activamente últimamente a través de las redes sociales, la posibilidad que tiene cualquier persona pues de enviar su trabajo para que sea revisado por pares y en su caso publicado en la revista. Todo está digitalizado y todo es absolutamente gratuito a través de las redes sociales. Fantástico. Y queríamos preguntarte un poco, aprovechando que el Pisuerga pasa por ahí, que el momento en el que nace esta revista, 1958, creemos que es una etapa clave, ¿no?, para la historia de la función pública española, en general, de la administración pública española. Pues sí, la verdad que sí, porque 1958 pues es un año dentro de una década, que es la década de los 50 y previa a la década de los 60 en los que se vivieron muchos cambios dentro de la administración pública española y dentro de España en general, pues con la llegada de los tecnócratas ocupando cargos de poder. Bueno, pues como ya sabemos, primero el plan de estabilización de 1959, luego los distintos planes de desarrollo, detrás de los que estaba en buena medida un profesor de Derecho Administrativo, que era Laureano López Rodó. Lo que intentaron, entre otras cosas, fue también impulsar una mejora y una modernización de la administración pública en España, ¿no? Y esto también se proyectó en el ámbito de la función pública, ¿no? Después de la Guerra Civil, como
era lógico, en un Estado totalitario, dictatorial, se produjo hasta cierto punto una purga en el ámbito de la función pública, de aquellas personas, bueno, que tenían una ideología contraria al régimen. También hay que tener en cuenta que eran épocas de bastante carestía, y esto también se reflejaba en el ámbito de la función pública, que es un fiel reflejo de la sociedad de cada momento. Y a finales de la década de los 50 y la década de los 60, con ese intento de alguna manera modernizador de las estructuras administrativas, políticas, sociales, económicas de España, también se intentó pues abrir de alguna forma la función pública con la ley de funcionarios civiles del Estado de la década de los 60, a todos aquellos en base a una concepción algo originaria de los principios de mérito y capacidad, ¿no? Que no se puede equiparar, evidentemente, a la libertad de acceso que existe en la actualidad o que existe fundamentalmente después de la aprobación de la Constitución española, pero bueno, que de alguna manera quería dejar de manifiesto una intención del régimen de modernizarse, de abrirse al mundo occidental y de dejar atrás, pues, un exceso de represión por motivos ideológicos, ¿no? Que había estado especialmente presente en las primeras décadas. Y bueno, pues el origen de la revista, de alguna manera, pues también tiene que ver con eso. Muchas de las revistas más importantes en materia de derecho administrativo y de ciencia de la administración que actualmente existen en España, pues son de estas décadas, ¿no? 50, 60, 70, ¿no? La revista de Administración Pública, la revista Española de Derecho Administrativo, cada una ha seguido una evolución diferente. Y en el caso de la revista Documentación Administrativa, pues aunque durante ciertos momentos, también en su nacimiento originariamente, tuvo una especial vinculación con la función pública y pretendía concitar trabajos tanto de funcionarios públicos como de expertos en la materia en el ámbito del derecho administrativo, luego ha tenido distintas etapas en las que se ha fijado en otros objetivos, en otras materias, en otras cuestiones, y ahora, de alguna manera, lo que intentamos es volver a la esencia, en el sentido de fijarnos en el estudio de la función pública, intentando concitar también trabajos no solamente de expertos, sino también de empleados públicos, de funcionarios públicos. Queremos, o nuestra intención es, que Documentación Administrativa sea una revista que resulte accesible e interesante para cualquiera que esté interesado en el mundo de la función pública y del empleo público. No solamente para estudiosos, y que, bueno, que cualquiera que escuche el nombre de Documentación Administrativa, pues tenga en la cabeza que va a ser una revista en la que va a encontrar trabajos interesantes, trabajos valiosos y trabajos actuales sobre esta cuestión fundamentalmente, ¿no? Sobre el empleo público, sobre la función pública. Pues muchas gracias en primer lugar por la mini clase, nos ha gustado que nos ubicaras ahí en el momento en el que nace la revista, y luego en segundo lugar tenéis ya redes sociales en esta actuación que estás comentando, ¿no? De que estáis abriendo la revista, que es muy raro, la verdad, que una revista, por ejemplo, tenga Twitter, una revista del INAP. Entonces, ¿nos puedes decir dónde os pueden encontrar nuestros oyentes en Twitter? Bueno, efectivamente tenemos Twitter. Tengo que corregirte en una cosa, aunque solamente parcialmente. Adelante. Y es en que todas las revistas del INAP ya tienen Twitter, si bien es cierto que tanto nuestra revista hermana, la revista Estudios de la Administración Local y Autonómica, como nosotros tenemos Twitter desde hace muy poquito tiempo, ¿no? Vale. En nuestro caso, desde marzo de este año 2022, y en el caso de la revista Estudios de la Administración Local y Autonómica, desde hace menos tiempo todavía. En la revista Gestión y Análisis de las Políticas Públicas, que es una revista que está mucho más orientada al mundo de la ciencia política y de la ciencia de la administración de una forma algo más exclusiva, sí que tiene Twitter desde hace bastante más tiempo, y tiene muchísimos seguidores y tiene mucho éxito en las redes sociales, al menos entre los estudiosos de su disciplina. Yo creo que el community manager de la revista, que supongo que será su secretario, pues lo hace realmente bien y es un ejemplo para nosotros, ¿no? En nuestro caso en particular, la revista Documentación Administrativa tiene un perfil de Twitter, que es revista Documentación Admiva, ¿no? ADMVA, es decir, @revdadm. Y bueno, pues es un perfil de Twitter desde que intentamos, pues, a través de distintos tweets, dar publicidad a algunos de los trabajos que se han publicado en nuestra revista, no solamente en los últimos números, que son los que más tienen que ver con la función pública, sino también
de los números anteriores, que están, como decía anteriormente, digitalizados y son perfectamente accesibles por cualquiera que esté interesado en acercarse a la revista, ¿no? Y también intentamos dar publicidad y generar debate sobre cuestiones que tienen que ver en general con la profesionalización de la función pública, con la modernización de la función pública, cuestiones actuales. Nos hacemos eco, por ejemplo, de noticias como la carrera por las oposiciones que empezó hace unos días y que fue una noticia que se recogió en El País y que retuiteamos, y en general pues cualquier cuestión que nos resulte especialmente interesante, que tenga que ver con blogs de expertos sobre la función pública, sobre el empleo público, y que pueda pues resultar de interés para nuestros seguidores, ¿no? Nos gustaría, como decía anteriormente, pues ser una referencia en esta cuestión y ser un espacio también de debate, de entendimiento entre todas las personas que están preocupadas pues por la evolución a futuro de la función pública, ¿no? Porque es una cuestión realmente interesante y que quizá no ha sido objeto de la suficiente atención por parte ni de la mayor parte de los políticos ni de la mayor parte de la ciudadanía, ¿no? Pero una importantísima parte de los empleados públicos que actualmente están activos van a jubilarse en los próximos años. Y parece algo evidente, teniendo en cuenta pues la evolución de nuestro país en los últimos años y la realidad social, económica que vivimos, que hay que replantearse la función pública del futuro, ¿no? Tiene que ser una función pública mucho más moderna, mucho más innovadora. Hay que replantearse quizás la forma de seleccionar a los empleados públicos, la forma de evaluarlos, las funciones que tienen que prestar, que tienen que llevar a cabo, lo que tienen que hacer en el futuro. Y en ese sentido, pues también, y perdóname por lo que me estoy enrollando, pues ha sido una lección a tener muy en cuenta lo que ha ocurrido durante la pandemia, ¿no? Sin los empleados públicos durante la pandemia el país no hubiera funcionado y, bueno, pues está claro que son un elemento fundamental del engranaje del Estado social y de derecho, del Estado del bienestar del que disfrutamos todos, ¿no? Nada que perdonar porque estamos encantados escuchándote todo lo que sabes y lo bien que expresas la situación actual. De hecho, antes has dicho una frase que a mí particularmente me ha gustado mucho. El empleo público es fiel reflejo de la sociedad del momento. Y anteriormente iniciabas hablando de que los dos últimos números estaban relacionados básicamente con los interinos, ¿no? Entonces, ¿crees que este tipo de perfil, los interinos, están reflejando un problema laboral que hay en la sociedad española? Bueno, evidentemente es así. En realidad es el último número el que está focalizado en los interinos, porque en el anterior, bueno, pues la cuestión de los interinos, aunque era algo que todos sabíamos que iba a estallar en algún momento, pues todavía no estaba tan latente, y como era nuestro primer número de esta nueva etapa, pues se abrió más a colaboraciones en general que tienen que ver con el empleo público, ¿no? Pero sí, desde tiempo inmemorial, ya desde hace unas cuantas décadas, la cuestión de los interinos ha sido una cuestión pues importante en el ámbito del empleo público del país, que no encontraba una solución definitiva. Y desde aquella directiva del año 1999 de la Unión Europea, en la que se afirmaba tajantemente que a iguales condiciones de trabajo tenía que haber igual trato para las personas que trabajaban en cualquier lugar y también para las personas que trabajaban al servicio de la administración pública, pues ha habido una búsqueda de solución a la problemática de los interinos que, fíjate, se ha prolongado durante más de 2 décadas, ¿no? Uh-huh. Y ahora, pues, se sigue buscando la fórmula idónea de combinar la necesidad de que esos interinos, en última instancia, sean seleccionados en base a los principios de mérito y capacidad, con la necesidad también de alguna manera, pues tener en cuenta y premiar los servicios que han llevado a cabo al ámbito de la administración pública y la experiencia que han adquirido, ¿no? Durante tanto tiempo. Se está intentando, yo creo que ya se han decantado por una fórmula. No sé si es la norma 2021, creo recordar, ¿no? Es la que establece, pues venga, todos para adentro, básicamente. Bueno, sí, lo que pasa es que habrá que ver también lo que ocurre finalmente y además teniendo en cuenta y atendiendo a los ámbitos concretos de actividad en los cuales nos encontramos a sus interinos, ¿no? Uh-huh. Y de todas maneras también seguramente pues faltan algunos pronunciamientos de determinados tribunales o del Tribunal Constitucional en relación a esta cuestión y a otras, ¿no? Uh-huh. Por eso digo que es una cuestión pues que todavía no es del todo pacífica, sin lugar a dudas, ¿no? Y que pues abre perspectivas a un debate que todavía puede prolongarse durante bastante tiempo, ¿no? Pero sí, evidentemente la interinidad es un problema muy importante en nuestra administración pública que tiene que ser solucionado de una forma adecuada para todas las personas. Hay muchos intereses en juego, distintos intereses en juego, y en relación a la cual pues
también cabe no olvidar y también cabe señalar la responsabilidad que han tenido las distintas administraciones públicas a lo largo del tiempo, responsabilidad en la cual algunos de los grandes pagadores han sido los propios funcionarios interinos, ¿no? Porque evidentemente esas situaciones de extraordinaria y urgente necesidad que menciona el artículo 11 del Estatuto Básico del Empleado Público, que son las únicas que pueden dar lugar en principio, y así es desde hace muchísimo tiempo, a la selección de interinos o a que los interinos formen parte de la administración pública, es evidente que en algunas administraciones públicas se han prolongado artificialmente por un interés, que es el de que aquellos que trabajan para la administración pública sean menos independientes y tengan una posición más débil en su negociación con su empleador, que es la administración pública, ¿no? Es decir, que el interino es una figura que a muchas administraciones públicas le ha convenido y que han generado, o si no generado, por lo menos mantenido artificialmente durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, en este momento en el que, bueno, pues estamos pensando cómo conciliar los derechos y los intereses de todos y cómo dar cumplimiento a esa necesidad establecida en distintas resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo y en esa directiva del año 1999 de tratar igual a los que trabajan igualmente, porque estos interinos, además de que tienen también una relación estatutaria con la administración pública, se les aplica el derecho público, pues si son interinos es porque precisamente ocupan puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera, ¿no? Claro. Entonces esa necesidad de igualarlos, como decía anteriormente, pese a las normas que se hayan dictado, yo creo que es un tema que todavía va a dar que hablar y que va a ser objeto de debate jurisprudencial y dogmático durante bastante tiempo. Bueno, nos parece interesantísima la conversación contigo. Creo que, no sé si te vas a poder librar, porque creo que te vamos a llamar para otro programa. ¿Qué nos dices? Vale, perfecto. Yo encantado de hablar con gente a la que le interesa esta cuestión, que es la del empleo público, que quizá no le interesa a tantas personas como debería interesarle, o quizá le interesa a muchas personas que no saben que le interesa tanto como puede llegar a interesar. Bueno, nos ha parecido muy interesante esta conversación, no solo por todo lo que nos has aportado como profe, sino la parte en la que eres secretario de esta revista Documentación Administrativa, que instamos a todos nuestros oyentes a que la lean, a que se aproximen a ella, a que este verano, cuando tengan un ratito, puedan disfrutar de estudiar o de leer algo que no sea temario como tal, pero que esté relacionado con lo que es la administración pública y sobre todo el sueño que quieren alcanzar, ¿no? Esa meta de alcanzar su plaza, que implica que van a formar parte de esa función pública, que van a tener que relacionarse sí o sí con el derecho administrativo y que esta es una manera de comenzar muy agradable. Así que, Juan José Rastrollo Suárez, secretario de la revista Documentación Administrativa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, pues ha sido un placer mantener esta entrevista contigo y no quiero despedirme sin antes animar a nuestros oyentes o nuestros escuchantes, quizás sea más correcto decirlo así, a enviar sus trabajos a la revista Documentación Administrativa, en el caso en que estén interesados en el estudio y la investigación del empleo público, de la profesionalización, de la modernización del empleo público, y en caso de que no tengan esta afición, pues al menos a seguirnos en las redes sociales y a visitar de vez en cuando la página de la revista para leer nuestros artículos, para descargarlos y para darnos el feedback que piensen, que estimen convenientes, porque lo que queremos es hacerlo, por supuesto, cada vez mejor y ser un instrumento cada vez más útil a todas aquellas personas que forman parte de la función pública o que aspiran a formar parte de la función pública. También está dirigida, por supuesto, a opositores. Bueno, es que te iba a comentar, podríais hacer como un pequeño apartado, ¿no?, para opositores que pudieran mandar algún tipo de investigación que realicen ellos mientras estudian. Bueno, por supuesto, la modernización de los procedimientos de selección del empleo público, como decía anteriormente, es una cuestión clave que yo creo que también tiene que ser discutida y tratada en el futuro, porque no podemos seguir teniendo una función pública del siglo XX cuando estamos en el siglo XXI y cuando los retos a afrontar son tan diferentes, ¿no? La gente ya no es tan engolada, ni tan seria, ni tan vetusta como los profesores de Derecho Administrativo, por lo menos los profesores de Derecho Administrativo de mi generación, y necesitamos pues nueva sangre, ¿no? Que innove de verdad la administración pública para permitir que los servicios que se presten pues sean de mayor calidad y estén más acorde con las necesidades que tengan los ciudadanos. Muchísimas gracias, Juan José Rastrollo. Hasta pronto. Gracias a ti y hasta pronto.
Nos ha encantado la conversación con Juan José Rastrollo, nos ha prometido que vuelve, queremos pillarle para saber cómo se llega a ser funcionario de carrera en la universidad, cómo se accede a una plaza en la universidad, cuál es el camino, que creemos que tiene que ser igual de tortuoso que en otros ámbitos o más, y que además nos cuente un poco, pues bueno, hay que aprovechar que es profesor de Derecho Administrativo para que nos dé a otra mini clase. Si tienes alguna idea de qué te gustaría que nos enseñara Juan José Rastrollo, mándanos un Twitter a nuestra, un mensaje a la radio del opositor, @ la radio del opositor, o por cualquiera de nuestros canales, que tenemos muchos y ya te lo sabes. Lo que seguro que no te sabes es el Twitter de esta revista, la revista Documentación Administrativa. Ella está... No te preocupes, que te lo decimos nosotros. El Twitter de la revista Documentación Administrativa es @rev, de revista, REV, de documentación, ADM, de administrativo. Repito, @rev de adm. Es un poco complicado. La verdad es que hay que hablar con el INAP porque todo esto necesita una vuelta para que sea más sencillo para la ciudadanía acceder, porque simplemente transmitir el nombre de la revista es complicado. De igual manera, si lo buscas en Google, seguro que te sale, lo encuentras y puedes ponerte a leer cualquiera de sus interesantísimos artículos. Ella está... Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias a Juan José Rastrollo, profesor de la Universidad de Salamanca, por supuesto al INAP, muchas gracias a ti por el interés que tienes en alcanzar una plaza y en la función pública, y por supuesto muchas gracias a la Academia Aude Oposiciones, porque el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte.